Hola muchachos, vamos a revisar algunos ejercicios que me pidieron que les explicara del tema anterior, ¿sale? Entonces vamos a hacer el video rápidamente. Se los mando por YouTube, ¿sale? Por la liga de YouTube. Bien, vamos a ver. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Son los ángulos formados entre dos paralelas cortadas por una transversal. Y vamos a ver en este caso los tipos de ángulos. Al principio tenemos los ángulos alternos internos y los ángulos alternos externos. Bien, vamos a primero definir qué son los ángulos. Pues son las aberturas angulares que se tienen en cada una de estas líneas. Y en este caso tenemos los ángulos internos y los ángulos externos. Entonces, ya habíamos comentado pues, en específico que era un ángulo que estaba formado por dos líneas, un punto vértice y en este caso una medida angular, ¿no? Que sería esta parte de aquí. Entonces, los ángulos internos, habíamos dicho en el otro tutorial que teníamos, en este caso, esta parte de aquí. ¿Por qué se dice que son ángulos internos? Pues prácticamente porque están dentro de la figurita que nosotros tenemos aquí, de las dos transversales, dos paralelas y una transversal, ¿no? Entonces, estos serían los ángulos internos y también tendríamos los ángulos externos, que serían en este caso el 2, el 1, el 7 y el 8, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues, me dice que ¿cuáles son los ángulos alternos internos? Pues esos deben de medir. Aquí me dice que es el 3 y el 5. En este caso sería el 3 con el 5. Y si se dan cuenta, pues es la misma medida. El 3 es prácticamente la misma medida que el 5. Mientras que el otro ángulo alterno interno, pues en este caso sería el 4 con el 6, ¿no? Entonces aquí tendríamos el 4 con el 6, ¿sale? Bien, entonces estos serían los ángulos internos alternos o alternos internos. Ahora vamos a ver los ángulos alternos externos. Prácticamente ya habíamos dicho que eran los ángulos que estaban por el lado de afuera. En este caso sería el 2, sería el 1, también sería el 4 y también sería el 8. Son externos. Ahora, como son alternos, deben de tener la misma medida. Entonces vamos a ponerlos con otro color. Vamos a ponerlos con color verde, ¿sale? Entonces serían los ángulos alternos externos. En este caso sería el 2. ¿Y cuál es el que tiene la misma medida? Pues en este caso tiene la misma medida con el 8. ¿Estamos de acuerdo? Tiene la misma medida. Si este mide 120, vamos a pensar el 2 mide 120. Entonces el 8 debe de también medir 120. ¿Vale? Y por el otro lado tenemos el otro ángulo alterno externo, que sería en este caso el 1, que corresponde a el otro externo, que sería el 7 y que tiene la misma medida. A eso se refiere con alternos internos y alternos externos, ¿sale? Bien, ya que tenemos eso, vamos a seguir. Tenemos también otros dos tipos de ángulos, que en este caso son los ángulos, bueno, vamos a borrarla aquí, porque si no se me va a mover. Bueno, si no se me mueve. Sí, sí se me movió. Bueno, tenemos el ángulo colateral interno y el ángulo colateral externo. ¿A qué se refiere con ángulos colaterales externos? Bueno, dice que están ubicados son ubicados internos a las paralelas, no adyacentes, ubicados del mismo lado de la transversal, y en este caso nos dice que es el 3 y el 6. Vamos a ver a qué se refiere con el interno y a qué se refiere con el 3 y el 6. De antemano me dice que deben de sumar 180 grados estos, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo, acomodarlo de nuevo otra vez y vamos a empezar a denotarlo, ¿vale? Bien, si nos estamos refiriendo a los ángulos internos, entonces quiere decir que vamos a ubicar primero, en este caso el 3 y el 4 y el 6 y el 7, el 5. Entonces esos son ángulos para empezar internos. ¿Y a qué se refiere que sean colaterales? Ah, pues de que tienen que sumar, en este caso 180 grados. Entonces, si son internos, pues ubico por ejemplo el 3, ¿sale? Si sabemos que tiene, no sé, se me ocurre 30 grados, entonces el 4 debería medir prácticamente 60 grados, ¿no? Para que me dé un total de 180 grados. Pero como dice que son colaterales, en ese caso, pues tengo que buscar el interno que también sea y que me dé 180 grados. Entonces, yo tengo un 3, ¿cuál sería su colateral? Pues prácticamente sería el 6. ¿Estamos de acuerdo? Porque sumado me deben de dar aquí, si yo tengo por ejemplo aquí un 30 en el 3, aquí en el 6 me deben de dar un 60, para que sumados me den un total de 180 grados. A eso se refiere con colateral interno, ¿sale? Entonces, el otro sería prácticamente un colateral interno, sería por ejemplo el 3, el 4, el ángulo 4, que sería interno,
y que a su vez debe de juntarse con otro ángulo para que me dé en este caso un 180, ¿no? Entonces aquí sería en este caso con el 5. A eso se refiere con colateral, que sumen 180 grados, ¿no? El símbolo sigma, que es una letra griega que significa, o se le puede distinguir nada más por decirle que es una sumatoria, ¿sale? Bien, y por lo tanto, bueno, ya hicimos los internos, también nos faltarían en este caso, los externos, ¿no? Aquí lo tenemos abajo. Dice que son ubicados externos a las paralelas, no adyacentes, ubicados del mismo lado de la transversal, y que obviamente, otra vez, deben de sumar ambos 180 grados, ¿no? Entonces, aquí me dice que son menores, menor que el 2, menor que ángulo 2, y ángulo 7, y me deben de dar como tal 180 grados, ¿no? Entonces, aquí vamos a ubicarlos. Me dice que son colaterales externos. Entonces, ¿dónde quedarían los colaterales externos? Bien, vamos a ubicarlos. Vamos a ponerlos con un color azul. Ok, azul. Dice que son colaterales y externos, y que es decir, que deben de sumar, en este caso, otra vez, 180 grados. Entonces, ¿es externo el 2? Sí. Por lo tanto, voy a buscar uno que sumado con el 2 me dé un total de 180 grados. ¿Cuál sería? Pues, en este caso sería el 7, ¿no? Si en el 2 yo tengo 60 grados, en el 7 seguramente yo voy a tener 30 grados, ¿sale? Entonces sería un colateral externo, ¿sale? Otro colateral externo sería, por ejemplo, el 1, que sumado con el 8 me dé un total de sumatoria de 180 grados, ¿sale? Entonces me dan 180 grados, ¿sale? Entonces ya sabemos que son ángulos externos, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, ángulos colaterales internos, ángulos colaterales externos, ¿no? Bien, ya teniendo eso, entonces vamos a seguir avanzando. Vamos a mover esto, a ver si no se me mueve. Después tenemos los correspondientes, dice que son ubicados del mismo lado de la transversal y que no son adyacentes uno interno y el otro externo, ¿sale? Entonces, aquí me dice que, por ejemplo, es el 2 y el 6. Vamos a ubicarlo. ¿A qué se refiere con correspondiente, no? Veamos. Veamos aquí. Vamos a acomodarlo bien. Ok, vamos a ponerlo de otro colorcito. Y vamos a ver que son correspondientes. Lo vamos a poner de otro color, un color verde. Un color amarillo, ¿sale? Correspondiente, ¿sale? Me dice que es el 2 y el 6, ¿no? Es decir, que va a ser uno interno y el otro externo, o otro externo y un interno, y que deben de tener la misma medida. Si uno tiene 120, el otro también debe de tener 120. Si el otro tiene 20, el otro también debe de tener 20. Si uno tiene 45, el otro también debe de tener 45 para que sean correspondientes, que corresponden en la medida. Entonces, pero uno interno y el otro externo. Entonces, ¿es interno el 2? Sí. Entonces vamos a buscar uno interno. Un ángulo interno que puede ser en este caso el 6 o el 5, ¿no? Entonces, en este caso, pues sería el 6, ¿no? Porque tiene la misma medida. Si el 2 tiene 120 grados, el 6 debe de tener también 120 grados. Entonces, otro ángulo correspondiente sería, por ejemplo, el 1 con el 5. Si se dan cuenta, tiene la misma medida. Vamos a pensar que tuviera 45, pues entonces el 1 también tiene que tener 45. 1 y el 5 deben de tener 45, ¿sale? Los dos ángulos. Bien, ¿qué otros serían correspondientes? Bueno, por ejemplo, el 8. El 8 sería, aquí está. El 8 sería correspondiente con, en este caso, el 4. ¿Estamos de acuerdo? Tienen la misma medida. Si se dan cuenta, si el 8 tiene 120 grados, el 4 también debe de tener la misma medida, ¿no? 120 grados. Y, por ejemplo, también tenemos el 7. Sería un externo con un interno. Si vamos a pensar que este 7 tiene 45 grados, por ejemplo, también el 3 debe de tener 45 grados, ¿sale? Y así es como se representa un correspondiente. Es decir, uno debe de ser interno y el otro también debe de ser externo. Uno interno y uno externo, y que a su vez estos tengan la misma medida angular, ¿sale? Así de simple. Y por último tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Aquí lo tenemos abajo. Perdón, pero es que las rayas no las quiero quitar para que ustedes vayan fijándose o se vayan viendo cómo es que se van relacionando, ¿no? Dice que los opuestos por el vértice tienen un vértice en común y los lados de la prolongación de los lados es del otro. Tienen la misma magnitud o misma medida. Entonces, vamos a ver cuáles son los opuestos por el vértice. Veamos, vamos a regresar. Ok.
Ya tenemos un rayadero, pero espero vayan poniendo mucha atención para que lo vayamos viendo, ¿sale? Bien, vamos a ponerle una línea un poco más gruesa. Vamos a ponerle una línea más gruesa y vamos a empezar por los ángulos, ¿no? Lo vamos a poner aquí a este lado. Vamos a poner aquí dos diagonales que se están cruzando, dos líneas que se están cruzando. Bien, vamos a empezar por empezar a saber qué es el vértice. El vértice es el punto de unión de estas dos líneas que tengo de color amarillo. Entonces, el vértice es el punto, ¿sale? Bien, y dice que son ángulos que a su vez están prácticamente aquí, ¿no? El ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4. Aquí le voy a poner ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 y el ángulo 4. Y ahorita lo explicamos acá adentro, ¿no? Entonces, bien, me dice que es el ángulo 1. Si el ángulo 1 mide, por ejemplo, se me ocurre 60 grados, dice que los opuestos por el vértice deben de medir lo mismo. Entonces, tengo que buscar uno que sea opuesto por el vértice y que tenga la misma medida. En este caso, pues, ¿cuál sería? Si es opuesto por el vértice, se quiere decir que es opuesto por el punto de unión de las dos líneas, ¿no? Entonces, el opuesto de este ángulo 1 sería el ángulo 3. Y va a tener igual la misma medida, 60 grados. Por lo tanto, el otro ángulo opuesto que podríamos encontrar aquí en esta figurita sería, por ejemplo, el 2 con el 4. Porque a su vez, el 2 y el 4 tienen la misma medida y que son opuestos por el vértice, por el punto del medio, ¿no? Entonces, ya teniendo este pequeño concepto, nosotros podemos saber cuál sería el opuesto por el vértice de cada uno de estos ángulos. Es decir, del 1, del 3, 4, 5, 6, 7, 8 que tenemos aquí. Entonces, ¿cuál sería el ángulo opuesto por el vértice del 1? Pues es un mismo ángulo que está opuesto al otro lado, ¿no? En ese caso sería el 1 correspondiente al, o más bien el que es opuesto por el vértice sería el 3, ¿no? Obvio también el 4 tendría su opuesto por el vértice, que sería el 2. Y estos dos ángulos son iguales, ¿no? ¿Por qué son iguales? Bueno, simplemente si nosotros tuviéramos, por ejemplo, me imagino aquí tener un palito, ¿no? Vamos a pensar que tenemos dos varitas aquí. Tenemos una varita aquí. Y nosotros, esta misma varita que estamos viendo aquí, la movemos de tal manera que se haga más delgadita, ¿no? Vamos a poner así. Si se dan cuenta, tenemos un vértice, el punto de unión. Y si se dan cuenta, yo tengo un ángulo aquí, lo vamos a poner aquí, con otro color para que lo puedan distinguir. Aquí tengo el ángulo 1, aquí tengo el ángulo 2, aquí tengo el ángulo 3 y aquí tengo el ángulo 4, ¿no? Y si se dan cuenta que si yo muevo estas varitas, por ejemplo, si yo esta varita la muevo, la vamos a poner de otro colorcito, si yo muevo esta varita de tal manera que casi se junte con esta, así. Entonces, si se va reduciendo el ángulo 1 y también se va reduciendo el ángulo 3. Entonces, estos dos ángulos son opuestos por el vértice, tanto el 1 como el 3, y tienen la misma medida. Y aún ahí se pueden imaginar ustedes, en las dos varitas, que pueden tener, o cómo se comportan la medida de los ángulos, ¿no? Y se dan cuenta, como se va disminuyendo el 1, el ángulo 1 y el ángulo 3, el ángulo 2 y el ángulo 4 se van haciendo más grandes, es decir, van teniendo una mayor medida angular, ¿no? Así es como funciona entonces esto. Entonces, ¿cuál sería el opuesto por el vértice del 5? Pues en este caso sería el 5 con el 7. Tienen la misma medida y son opuestos por el vértice y que tienen que pues ponerlos así, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, el 6 con el 8 tienen la misma medida porque son opuestos por el vértice, a su vez el 2 con el 4. Bueno, pues es así como culminamos con este ejercicio. Espero le hayan entendido y si no, bueno, vuelvan a revisar el video. Nos vemos en la próxima, chicos. Que tengan un excelente día y que se la pasen súper bien, ¿sale? Nos vemos.